Cuentan que, alrededor del año 1700, una misteriosa figura comenzó a aparecer en las calles más oscuras y solitarias de Guayaquil. Era una mujer, vestida con la elegancia de la época, siempre oculta bajo una sombrilla negra. La llamaban la Dama Tapada, y quienes tuvieron el infortunio de verla, no vivieron para contarlo. Esta figura espectral no se dejaba ver por cualquiera, solo se mostraba a los hombres que, por alguna maldita razón, caminaban solos en las horas más profundas de la noche, entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Los que cruzaban su camino antes de desaparecer para siempre, quedaban irresistiblemente cautivados por su presencia. Alta, esbelta, y con un andar hipnótico, la dama se deslizaba por las calles dejando tras de sí una fragancia dulce, casi embriagadora, como si fuera parte de un hechizo. Pero lo más aterrador de todo era su rostro, siempre oculto bajo un velo, escondiendo un secreto que solo los más desafortunados llegaron a descubrir. Se dice que al verla, los hombres quedaban atrapados en una especie de trance, como si algo dentro de ellos se quebrara, obligándolos a seguirla sin resistencia. No importaba cuán fuertes o valientes fueran, algo en ella los atraía, los arrastraba como marionetas. La distancia entre ellos y la dama nunca cambiaba, ella siempre parecía estar a un suspiro de distancia, justo lo suficiente para que la siguieran, sin cuestionar a dónde los llevaba. No necesitaba hablar para atraer a sus víctimas. Un leve giro de cabeza, una fugaz mirada a través del velo, o una suave risa flotando en el aire, como un eco siniestro, eran suficientes para hacer que cualquier hombre la siguiera. Lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, es que nadie más podía verla. Para los demás, esos hombres caminaban solos, sin rumbo, hacia su perdición. Y así, en los rincones más oscuros y desolados de la ciudad, donde ni siquiera la luna se atrevía a brillar, la dama se detenía. Los hombres, completamente hechizados, la alcanzaban finalmente, solo para descubrir la más terrible de las verdades. Con un movimiento lento y deliberado, la dama levantaba su velo, revelando su verdadero rostro. Lo que alguna vez fue una hermosa mujer, ahora era un cadáver en descomposición, con los ojos hundidos, la piel putrefacta, y un hedor que transformaba la dulce fragancia en el olor más repugnante que jamás hubieran conocido. El terror que experimentaban en ese momento era tan devastador que muchos morían al instante, sus corazones incapaces de soportar el horror. Otros caían al suelo, convulsionando, con sus mentes destrozadas por lo que acababan de ver. Y algunos pocos lograban huir, pero no sin terribles consecuencias. Aquellos que escapaban nunca volvían a ser los mismos. Sus vidas se convertían en un tormento, perseguidos por visiones, olores, y recuerdos que los arrastraban lentamente a la locura. Pero lo peor no era el encuentro en sí, sino lo que venía después. Se dice que quienes tuvieron la desgracia de sobrevivir, vivían atormentados hasta el final de sus días. Algunos, en sus últimos momentos, juraban que volvían a oler la fragancia de la dama, ese dulzor que anunciaba la muerte inminente. Nadie sabe con certeza de dónde surge esta leyenda. Algunos dicen que la Dama Tapada fue una prostituta brutalmente asesinada por un cliente, y que su espíritu, consumido por el odio y el dolor, vaga por las calles de Guayaquil buscando venganza. Lo único cierto es que, desde entonces, en las noches más oscuras, hay quienes aseguran que la dama sigue apareciendo, cazando a quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino. En una aldea oculta entre las montañas, circula una aterradora leyenda. Dicen que, cuando la noche cae y el frío se siente en los huesos, una figura sin rostro camina entre la niebla, robando algo más que el aliento de aquellos que lo encuentran. No tiene ojos, no tiene boca, y si lo ves, puede que olvides quién eres. Hoy te contaré la historia del hombre sin rostro, pero te advierto, una vez que escuches su nombre, podría ser demasiado tarde. El hombre sin rostro. En lo profundo de una pequeña aldea, escondida entre las montañas, circula una antigua y oscura leyenda. Dicen que, al caer la noche, cuando las sombras se alargan y el viento susurra secretos, algunos aldeanos han visto una figura caminar por los senderos vacíos, envuelta en una espesa neblina. Esa figura no tiene rostro, su piel es pálida, lisa, vacía, sin ojos, boca, ni expresión, solo una superficie sin vida que desprende una sensación de vacío abrumador. Nadie conoce su origen, ni cuando apareció por primera vez. Los aldeanos aseguran que, en las noches más frías y silenciosas, es cuando él se manifiesta, no camina como un hombre común, su presencia es densa, asfixiante,
Las puertas se cierran de golpe, las lámparas parpadean, y un frío helado se cuela en las casas, como un susurro de muerte. Aquellos que lo han visto de cerca y han intentado comunicarse con él, encuentran un destino peor que la muerte. Al amanecer, despiertan, sin recuerdos, no saben quiénes son, no reconocen a las personas que los rodean, los nombres de sus familiares, los rostros de sus amigos, todo desaparece, reemplazado por una sensación de pérdida indescriptible. Algo esencial de ellos ha sido arrancado, dejando solo un vacío, y en lo profundo de su mente, solo queda una imagen, el hombre sin rostro, de espaldas, murmurando en un idioma antiguo y olvidado. Con el tiempo, la aldea descubrió una verdad espantosa. El hombre sin rostro no era solo un espíritu errante, sino la manifestación de alguien completamente olvidado, borrado de la memoria de sus seres queridos, condenado a vagar eternamente. Su ira lo lleva a buscar lo que le fue arrebatado, los recuerdos, uno a uno, roba fragmentos de memoria de quienes lo encuentran, condenándolos a compartir su terrible destino, y en el momento de su muerte, aquellos que fueron visitados por él desaparecen de la memoria colectiva, como si nunca hubieran existido. Ahora, en la aldea, nadie se atreve a mencionar su nombre, el temor de atraer su presencia es demasiado grande, cada familia guarda sus recuerdos con devoción, temiendo que un día, al despertar, sus rostros también sean borrados de la memoria del mundo, dejando solo el vacío donde antes hubo vida. Pero, en las noches más oscuras, cuando el viento trae consigo un eco extraño, es inevitable preguntarse, ¿quién será el próximo en olvidar? Y ser olvidado. ¿Qué harías si una sombra del pasado te cazara para robar tus huesos? La espeluznante historia de Emily, la coleccionista de huesos. En vida, su nombre era Emily, nacida en una familia humilde, era una niña callada y curiosa que vagaba por los bosques cercanos a su aldea, observando la naturaleza y recolectando pequeñas piezas de animales muertos que encontraba en su camino. Lo que para otros era asqueroso, para ella era fascinante. Los huesos, con sus formas perfectas y misteriosas, la atraían con un magnetismo que pocos podían comprender. Con el paso de los años, su interés por los huesos creció, pero no solo de animales. Emily desarrolló una inquietante afición por los restos humanos, en particular, los dedos. Creía que cada hueso tenía una historia, un vestigio de la vida pasada, y que, al poseer esos fragmentos, de alguna forma, se apropiaba de una parte del alma de la persona a la que habían pertenecido. Así, los dedos se convirtieron en su obsesión, una colección macabra que escondía en lo profundo del bosque, lejos de las miradas de los demás. Pero los rumores no tardaron en esparcirse por el pueblo. La gente comenzó a murmurar sobre la extraña mujer que recolectaba huesos y susurraba a la noche. Las desapariciones esporádicas de aldeanos y el hallazgo de cuerpos incompletos alimentaron el miedo. El nombre de Emily fue vinculado a brujerías y maldiciones, y en una época donde la superstición dominaba sobre la razón, bastó un susurro en la oscuridad para condenarla. Una fría mañana de invierno, la muchedumbre enfurecida irrumpió en su humilde cabaña, la arrastraron fuera, ignorando sus gritos y súplicas, y la llevaron a la plaza del pueblo. Los ojos de los aldeanos brillaban con odio y temor mientras construían la pira donde la quemarían viva. El fuego ya comenzaba a crepitar, y la desesperación crecía en su pecho. Sabía que no la dejarían vivir, y en ese momento, el miedo cedió a la ira. Con una fuerza inexplicable, Emily logró desatarse de las cuerdas que la aprisionaban y huyó, corriendo hacia el bosque que una vez la había protegido. Sin embargo, su libertad fue efímera. En su huida, Emily se adentró en lo más profundo del bosque, pero antes de poder esconderse, fue capturada por una tribu nómada, cazadores de almas y recolectores de reliquias antiguas. Al principio, la tribu solo vio en ella a una prisionera más. Ignorando las acusaciones de brujería y los rumores que la rodeaban, la llevaron con ellos, encerrada en una jaula hecha de ramas y huesos, y la trataron como un trofeo de su cacería. Los días pasaron y la tribu continuó su marcha nómada. Una noche, mientras los cazadores dormían, Emily, debilitada pero no derrotada, logró escuchar una conversación entre dos de los líderes de la tribu. Lo que escuchó la llenó de un horror que superaba al odio que ya albergaba en su corazón. La tribu nómada era responsable de las desapariciones en su aldea. No había sido ella quien causó el terror entre los aldeanos, sino estos cazadores de almas, que habían recolectado los cuerpos de los aldeanos para sus propios oscuros rituales. Los restos humanos que ella había encontrado y guardado con tanto cuidado no eran trofeos de su propia cacería, sino víctimas de la crueldad de la tribu. La verdad se reveló ante ella como un golpe devastador. Los aldeanos la habían culpado injustamente,
pero la verdadera amenaza siempre había sido esta tribu que ahora la mantenía cautiva. Esa mañana, al amanecer, cuando la tribu se preparaba para continuar su marcha, Emily fue abandonada descuidadamente en unas antiguas ruinas cubiertas de musgo y maleza, olvidada incluso por aquellos que la habían capturado. Quedó sola en su jaula, sin comida ni agua, mientras su vida se extinguía lentamente. En la soledad de aquel lugar maldito, nadie escuchó sus últimos susurros, nadie lloró su muerte, el mundo la había olvidado. Pero en la muerte, Emily no encontró paz. Su odio, ahora dirigido tanto a los aldeanos como a la tribu, creció y se arraigó en su alma marchita. Juró vengarse de aquellos que la habían traicionado, de todos los que la habían señalado, capturado, y dejado morir como si su existencia no tuviera valor. Su espíritu, retorcido por el rencor y la desesperación, comenzó a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos. El fuego que una vez había temido, ahora ardía en su interior como una sed insaciable de venganza. Emily volvió, no como la mujer que fue, sino como algo mucho peor, una sombra que cazaba en la oscuridad, siempre buscando a aquellos que la habían hecho sufrir. En cada pueblo por el que pasaba, las desapariciones volvían a suceder, pero esta vez, no dejaba nada más que huesos limpios. Cada dedo que arrancaba lo añadía a su antigua colección, la que había comenzado en vida y que ahora, en la muerte, seguiría creciendo por toda la eternidad. Se dice que, si caminas solo por el bosque en una noche sin luna, puedes escuchar el crujido de huesos bajo tus pies. Si sientes un frío inexplicable en la nuca y escuchas un susurro distante, será Emily, que te ha encontrado, y una vez que ella te elige, no hay escapatoria. Uno por uno, arrancará tus huesos, hasta que tú también te conviertas en parte de su espeluznante colección.